Y voy a construir el cliente. Vamos con la segunda parte de esta clase. El cliente va a realizar una prueba automática. En realidad va a realizar el mismo trabajo que nosotros hacemos desde el cliente HTTP o desde el navegador, pero en forma automática. Y de esa forma yo lo puedo programar para que revise si es necesario 100 URLs distintas. ¿Sí? Ahora, lo curioso es que yo hoy voy a diseñar la prueba automática, ¿sí? Y en próximas clases voy a migrar el servicio, voy a migrar el repositorio del servicio a la base de datos. La prueba automática tiene que seguir funcionando y no tiene que dar ningún error, ¿de acuerdo? Al migrar de servicio. O sea, la prueba automática no tiene que darse cuenta del cambio. Es que el usuario del servicio no debe darse cuenta de esos cambios tecnológicos. Entonces voy a crear... El cliente es un poquito más complicado que... mejor dicho, el cliente de JSON va a ser un poquito más complicado que el servidor, pero no. El cliente es más fácil porque ni siquiera es un servlet. Voy a cerrar ahí este proyecto, lo dejo activo, voy a cerrar todo esto. Close all. Y voy a crear un nuevo proyecto. El proyecto va a ser Java común, Java Ant. Siguiente. Y lo voy a llamar clase 04 client. ¿Sí? Me dice que ya existe en esta carpeta. ¿Sí? Si existe me lo puedo copiar, ¿no? Lo voy a llevar a la carpeta de este grupo. ¿Sí? Documentos, aplicaciones web, clase 4 client. Y tiene que ser capaz de testear cualquier cosa. Más que escribir, ahora que recuerdo, existe. No es mucho lo que hay que escribir. ¿Sí? Existe. Si existe me lo voy a copiar un poquito. Vamos a hacer copy-paste. ¿Sí? Java Web API Abril. Clase 4. Perdón, clase 5 client y clase 4. Voy a la última versión. ¿Sí? Y ellos acá en este curso hicimos un código. Me lo voy a copiar. Empieza así. Sí. En primer lugar hay una URL. String URL. Una URL de un lugar. No necesariamente tiene que ser un servidor nuestro. Nosotros podemos testear cualquier cosa. ¿Sí? Yo voy a crear un cliente HTTP. Y por ejemplo, Servicio de Normalizaciones USIC del gobierno de la ciudad, vamos a escribir un cliente para eso. ¿Sí? Servicio USIC. La dirección del colegio es Medrano, así, dirección Medrano 162. Bueno, no es nada especial, lo que voy a hacer es un cliente HTTP. Quiero empezar golpeando esta
URL. Sí, un poquito larga, pero quiero golpear esta URL y quiero ver la respuesta del servidor. Y acá hay un conjunto de clases que inician un HTTP client. ¿Sí? Y tuve mucho cuidado al escribir estas clases. Porque, ¿sí? Estoy escribiendo clases, ¿sí?, que funcionan en Java 8. Porque a veces hay que instalar esto en un servidor y por ahora Java Enterprise es 8. Porque hay varias clases HTTP que no funcionan en Java 8. ¿Por qué? Porque en Java 9 apareció el cliente HTTP 2, que cumple con el protocolo HTTP 2. Sí, pero yo no puedo usar esas clases porque tengo que contemplar Java 8. Igual este proyecto que hice es Java estándar, pero bien podríamos tener que montar esto en Java 8. ¿Sí? Y en el import no me ayuda. ¿Sí? Está como confundido el IDE. Import, ¿sí?, java.net. Y encuentra .net, pero no encuentra el paquete HTTP. Tengo que indicárselo yo. Tengo que indicárselo yo. Sí, HTTP client. Lo mismo con HTTP request y response, que son las clases que hay. ¿Sí? Me falta la clase URI. Import java.net.uri, todo en mayúscula. ¿Y qué me falta? Bueno, controlar las exceptions. Y ahí quedó throw exception. Bien. Decía, tuve mucho cuidado. Y acá hay que tener mucho cuidado con algunos paquetes en Java. Les decía, en Java 9 apareció el cliente HTTP2. Ejemplo HTTP 2 Java. Busco en Google, ¿sí?, y me aparece acá un ejemplo. Ejemplo cliente HTTP 2 en Java. Sí, ya estuve en este ejemplo y hay que ver que se fue. De hecho, Servlet 4 y Servlet 5 soportan HTTP 2, pero el cliente que voy a hacer no. No importa, igual para el testing que quiero sirve. ¿Sí? A ver qué dice acá que ya estuve. Está en Bordeaux. ¿Sí? Quería mostrar qué es lo que dice. Hay un ejemplo de código. No importa, todo bien. ¿Sí? No hay más ejemplos. Está todo bien. Sí, hasta acá está todo bien. Pero bueno, me llamó que era escrito en el 2017, actualizado en el 2019. ¿Sí? Pero esto lo veo bien. Quería buscar uno que esté mal, porque con lo mal se aprende. ¿Sí? Miremos las fechas. Esto es por socket, HTTPS, cliente servidor.
Se ve que ya lo han borrado. El ejemplo que estaba mal era ahora. Sí. Este es del 2017. A ver, a ver. Si lo encuentro mal y si no les voy a tener que contar cómo era el ejemplo malo. Y el código. Bueno. No veo ningún código. Java realmente. No lo veo. Acá explica el servidor, pero yo quería puntualmente el cliente. ¿Sí? Les voy a comentar un poco. Cuando apareció en Java 9, ¿sí? El código, acá estaba el ejemplo de código, acá, perdón, este es el que está bien. Pero cuando apareció en Java 9, acá está el cliente HTTP2, ¿sí? Este código, si bien es parecido al mío, no va a andar. En Java 8 no va a andar. ¿Por qué? Porque esto se agregó en Java 9, pero cuidado. Cuando veíamos estos ejemplos en Google en Java 9, no importaba las cosas de java.net.http. Lo importaba de el paquete jdk.incubator, jdk.incubator http client, jdk.incubator http request, http response, todo del paquete jdk incubator. Java 9 es una versión no LTS, es una versión de corto plazo. Las versiones que no son de soporte extendido suelen tener los paquetes JDK Incubator. Y cuidado que todo lo que está ahí está a prueba y puede ser cambiado. Cuando ustedes vean un import que dice jdk.incubator, eviten usarlo porque en una próxima versión de Java va a cambiar. Y cuando salió Java 11, esto está hecho ya para Java 11, ¿sí? Pusieron la clase HTTP Response y HTTP Client para ser usada con el protocolo HTTP2. La pusieron en java.net. Todo lo migraron a java.net. Cuando ya entra en el paquete .net, es algo final. ¿De acuerdo? Es algo que va a quedar por siempre. Así que respeta la compatibilidad de atrás hacia adelante que da Java. ¿Qué me pasó a mí? Yo en Java 10 usé el cliente HTTP2. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Importaba todo de jdk.incubator. En aquel momento Java 10 y Java 9 eran las primeras versiones no LTS sin soporte extendido y no conocíamos mucho. Cuando instalé el compilador 11, que era LTS, ya no funcionaba más. En aquel momento no había muchas ayudas en Google. Sí, no había muchas ayudas en Google. Y costó, pero bueno, ahí nos dimos cuenta que había que poner java.net. Pero el problema es que no era solo poner java.net en el import, cambiar la ruta del paquete, sino que todo el código de cada una de estas clases cambió. Sí, o sea, cuando está en JDK Incubator puede sufrir cambios. ¿Sí? Bien. Hay que tener en cuenta eso. Y ya que estamos hablando de historia, hay algunos que han participado, muchos de ustedes conmigo, han participado el año pasado en un proyecto que se llamó MedMask.
Sí, muchos de los que están acá presentes me han acompañado en ese proyecto, ¿sí? Y en aquel momento para ustedes era muy verde todo esto, ¿sí? Y por ahí estaban medios confundidos, pero era una arquitectura de microservicios pura, como lo que queremos hacer hoy. Por un lado, ¿sí? Teníamos un core en PHP, vamos recordando el repositorio, ¿sí? Que producía servicios. ¿Sí? Por ejemplo, entidades, es porque teníamos armadores, donaciones, todas estas entidades, así como ahora tenemos una base de datos, también teníamos una base de datos SQL, usuarios B1, el servicio all. ¿Qué hace el servicio all? Estaba hecho en PHP, ¿sí? Lo que hace es ejecutar esta consulta en la base, select todos los campos from usuarios, la ejecuta, recupera los registros, ¿sí? Armo la cabecera 200, aviso que el tipo MIME es application JSON, y con JSON encode armo un JSON con todo el contenido de los registros, ¿sí? Producíamos ese servicio en PHP. Ese servicio en PHP era consumido por una aplicación Android o por varias aplicaciones, pero teníamos una aplicación Android bastante formada. Esa aplicación Android, ¿sí? Tenía un cliente HTTP. Voy a entrar al código fuente, ¿sí? Android test. Ya no me acuerdo la ruta. Main. Sí, a ver si encuentro main. Sí. Cuesta navegar por esto, pero bueno, acá está el main activity, ¿no? ¿Y qué pasa? Teníamos una URL, ¿sí? Teníamos una URL y la enviábamos al repositorio. El repositorio tenía también una interfaz y tenía una implementación REST, ¿sí? Por ejemplo, usuario repository lo que hacía era iniciar un cliente HTTP. Estoy buscando el cliente HTTP, ¿sí? ¿De acuerdo? Iniciaba un cliente HTTP. Ven que hacen HTTP URL connection con, ¿sí? Abre la conexión, lee, abre un buffer, lee todas las líneas y arma un JSON, ¿sí? Arma una lista, perdón, con el JSON que viene de el streaming HTTP. ¿Sí? Acá hay en cierta forma un cliente HTTP. Quería recordar una arquitectura de microservicios que muchos participaron el año pasado. Entonces acá, este código. A ver, este código, está la URL. Se hizo lío acá. Control Z porque moví el mouse. Está la URL. Hago un objeto HTTP client. Lo llamo cliente. Quería mostrar que no inicio por constructor. Tiene un factory. ¿Se acuerdan el repositorio que hice hoy? También tiene un factory, una fábrica. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Lo más probable es que en la clase HTTP client el constructor sea privado. ¿Y por qué hacemos esto? ¿O por qué hicieron esto? Para que se cree un objeto de una forma y estado controlado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá se dice
cómo tiene que ser ese objeto y no decir new y crearlo de una forma no controlada. Por eso tiene un método que lo fabrica. La clase HTTP Client no me deja explorarla. Tengo que actualizar el código fuente a ver si la puedo ver. También tengo un HTTP Request. Sí, que también tengo un builder y lo creo apuntando a esta URL. ¿Sí? Voy a pedir el response. El response va a tener un stream de string. Está acá indicado en el generic. Y digo client.send, envío el request. ¿Sí? Y envío estos parámetros para decirle que, bueno, todo el body que traiga lo traiga en formato string. Entonces, yo puedo, por ejemplo, south response.body, imprimir el cuerpo. El cuerpo es la información, en este caso todo este JSON. Pero también puedo hacer response.headers y pedir las cabeceras. ¿Sí? También versión, la versión, tengo para pedir varias cosas. Voy a pedir los headers. Los headers es como un mapa, ¿sí? De alguna forma lo puedo recorrer. Punto map me devuelve el mapa. Punto for each voy a recorrer todas las cabeceras. Usando una expresión lambda tengo la llave y el valor del mapa y voy a imprimir system.out system.out.println. ¿Qué voy a imprimir? La llave más el valor. ¿Sí? La llave más el valor. Entonces yo puedo ver todas las cabeceras HTTP. Y vamos a ejecutar esto. ¿Sí? Run file. A ver qué aparece en consola. Y no me aparece nada. Nada. Momento. Vamos a compilar. Y a ejecutar. ¿Sí? A veces tiene esa manía el IDE que pide compilar y ejecutar. Antes no pasaba, pero ahora sí. Bueno, y acá está. El body es la respuesta del servidor con todas las direcciones normalizadas. ¿Sí? Y acá tengo cada una de las cabeceras. Access Control, Allow Origin, asterisco. ¿Esto qué significa? Que pueden conectarse desde cualquier parte. ¿Sí? Edad desde 0, máximo 300, de cualquier edad. ¿Sí? Porque estas cabeceras hacen también andar al control parental. ¿Sí? La conexión está activa. El servidor me devuelve el tipo MIME Application JSON. ¿Sí? La sesión va a expirar en este horario y 41 minutos. Ojo que debe estar en otra región. No está en la Argentina porque ven que dice 20 y 41 minutos y acá son las 17. El servidor es un Apache. Evidentemente yo desde Java consulté un servicio PHP. Es que no importa. Esto es un protocolo de transferencia de cualquier tecnología. Mientras cumplamos con HTTP yo me conecto con ese servidor. Bueno, alguna cookie, ¿sí? Alguna información más y el body. Entonces tengo un cliente HTTP. ¿Es claro hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna duda? Bien. Yo quiero armar un script que testee todo. Después vemos cómo migramos a la base de datos. Sí, pero yo quiero acá armar la aplicación de testeo. ¿Sí? Entonces tengo que hacer esto con cada URL. Pero yo prefiero esto llevarlo a un método. ¿Sí? Ese método lo hago al Shift M, y lo voy a llamar sí, response body. Quiero obtener el cuerpo. Response body. Sí, entonces me creó el método response body, ¿sí? Que recibe como parámetro la URL. Pero cuidado, yo quiero que devuelva, que no sea void, que devuelva un objeto del tipo string, que va a ser el body del response. Return response body. ¿Sí? Bien. Entonces, yo acá obviamente lo voy a imprimir. Yo puedo empezar a testear distintas URLs, pero estaría bueno avisar qué voy a testear. So, por ejemplo, voy a testear servicio de normalización de direcciones. Eso voy a testear. Y ahora voy a testear alta. ¿Sí? Alta. Servicio alta artículos. Quiero testear de mi servidor servicio alta artículos. ¿Y cómo era la URL? Localhost 8089 barra clase 04 barra artículo alta. Esta, por ejemplo, era una URL. ¿Sí? Entonces la URL va a ser todo esta, pero vamos a poner, por ejemplo, que vendemos un vaso de vidrio guión bajo, que cuesta 90 pesos. Voy a dar de alta 2 artículos. Y voy a poner, por ejemplo, ahora plato de cerámica. Igual, perdón, era un negocio de ropa, ¿no? Y yo estoy mandando... La base de datos era un negocio de ropa y yo estoy mandando vasos, parlantes, teclados, pero bueno... Lo que ocurre es que la pandemia nos hizo cambiar de gremio así abruptamente. Después volvemos a la ropa. ¿Sí? Ahora, quiero testear otro servicio más. Y bueno, somos así. Clase 4 y quiero testear servicio all. Sí, sí, muy multifacético. Artículos all. Y quiero... bueno, mirá. Si todo sirve para ganar dinero... Sí, o sea, ¿cuánta gente empezó estudiando un lenguaje y programó en otro?
Artículo like descripción. Descripción. ¿Sí? Voy a buscar descripción igual va de vaso. ¿Sí? Servicio artículo like descripción. Entonces, si todo está bien, yo tengo una prueba automática. Voy a ejecutar. ¿Sí? Y vamos a ver el resultado, pero va a ser cada una de las pruebas y no tengo que estar golpeando cada una de las URLs. Bien, hay que compilar según lo que pide el IDE y después ejecutar. Está caprichoso. Ahora sí. Vamos, servicio de normalización de direcciones. Bueno, ahí terminó. En realidad hay un problema con la consola. ¿Sí? La consola de Java del IDE está fallando. ¿Sí? Habría que actualizar este IDE del 12.3. ¿Ven que acá me pone asterisco, asterisco? Eso es porque llegó a hacer este servicio. Y acá, asterisco, asterisco, ¿sí? Y pude imprimir hasta ahí la consola y listo. No me enteré del resto. De hecho, permiso, voy a hacer artículo all. Y ven que ya está el plato de cerámica y el vaso de vidrio. ¿Y quién lo puso? Y lo puso el cliente que ejecuté. ¿Sí? O sea, está ejecutando, pero la consola no me muestra lo que ejecuto. Si yo armo el comprimido, si yo armo el ejecutable, y quería mostrar que el problema que tenemos está en la consola de este IDE, armé el ejecutable, y ahora ejecuto desde consola, la historia es otra. ¿Sí? Voy a browsear en el file system el lugar a donde está el proyecto, el ejecutable. Voy a abrir la consola, lo voy a marcar como ejecutable, sudo chmod más x clase 04 client.java. Lo escribí mal. .jar, gracias. El caniche ladra, disculpen. Ahora, java menos jar clase 04 client.jar, lo ejecuto. Y cuando ejecuto desde consola, me muestra todo. ¿Sí? Me muestra que funcionó todo. Me muestra acá, ¿sí?, todos los artículos que se dieron de alta. Y bueno, sí, confirmado. Llegó mi esposa y el caniche está ladrando. Disculpen, es medio travieso. Pero ven que desde consola está funcionando. El IDE tiene un problema con la consola. Un segundo que voy a abrir la puerta, disculpen. Dejé la llave puesta en la puerta y mi esposa no podía entrar.
asuntos de la vida hogareña. Bueno, estábamos en que la consola del IDE tiene un problema, ¿sí? No muestra todo. Estoy esperando actualizar el IDE a ver si se resuelve ese problema. La verdad que vengo acumulando varios problemas con este IDE, pero voy a comentariar esto, ¿sí? Para no largar eso por consola, voy a compilar y voy a ejecutar sin esto, entonces la consola va a estar menos cargada. A ver qué es lo que ocurre. Bueno, ahí se ve mejor, ¿sí? Quería mostrar que se dio de alta el primer artículo, se dio de alta el segundo artículo, el servicio all, tengo acá, sí, tengo acá todo, los artículos, como ejecuté varias veces, el vaso de vidrio y el plato cerámica se inyectaron varias veces, ¿sí? Y cuando fui a buscar Light Description vasos, me trajo todos los vasos que existen, ¿sí? Todos los artículos vaso. Entonces hasta ahí funciona. ¿Es claro? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Todos los métodos que vos vas desarrollando, que venimos viendo en la clase pasada y ahora de consulta y demás, eso es porque vos en mente previamente ya sabés cómo va a ser la interfaz gráfica de la aplicación. Es decir, cuando nosotros codificamos esto, en realidad deberíamos saber cómo va a ser lo que va a estar viendo el usuario final de la aplicación. No, no debería saberlo. Eso el cómo lo decide un diseñador gráfico, un maquetador web. Lo que pasa es que tenemos que tener el poder de análisis, por eso es bueno hacer una carrera universitaria o un terciario de análisis de sistemas, tener el poder de análisis, ¿sí? Para determinar qué datos son necesarios. Y ese poder de análisis nosotros lo hemos reflejado cuando diseñamos la base de datos en el curso de los lunes. Perfecto. ¿Sí? Más o Ahí, menos que después hacemos los métodos que estamos claro, explicando ahora. exacto. O sea, hubo alguien que fue el responsable de diseñar la base. Digo alguien, porque en este caso la mayoría están en 3 cursos, pero un proyecto tiene muchos equipos y suelen ser grupos distintos. Hubo alguien que diseñó esta base atendiendo a requerimientos funcionales, ¿sí? Y se jugó a que esto es lo que necesitamos para mostrar toda la información al usuario final, ¿sí? Lo que estaría bueno es no empezar en el diseño de la base, sino empezar en el diseño del servicio, ¿sí? De algo no se habla mucho, que es el del diseño orientado a servicios, ¿sí? El diseño orientado a servicios no trata de modelar un UML o modelar una base de datos, trata de modelar cómo son los servicios y qué datos deben transferirse. Hay algo que inconscientemente los que estuvieron en MedMas el año pasado hicimos, ¿sí? Voy a ir a GitHub. Ahora te respondo la pregunta, Valesca, ¿sí? Eh, si vamos al GitHub, el año pasado inconscientemente hicimos una forma de modelado de servicios, porque es un documento. Y empezar
acá en documento, empezar por modelado orientado a servicios antes que un UML o que una base de datos está muy bueno porque empezamos exactamente por el medio. ¿Sí? Entonces puede empezar a trabajar el diseñador frontend y los backend, ¿no? Y estamos acá determinando qué información necesita el cliente. Yo acá hicimos este documento que dice que para la entidad de usuario necesitamos el método all. No recibe parámetros y entrega un JSON con los usuarios sin el campo password. By ID recibe como parámetro por get y devuelve esto. By email, by localidad, alta. ¿Qué recibe alta? Recibe estos parámetros. ¿Sí? ¿Y qué devuelve? Me parece que no pusimos lo que devuelve acá, pero debería estar. ¿Sí? La cuestión es que está bueno empezar el análisis todo por acá. Es más por el medio. ¿Sí? Pero lo tiene que hacer un analista. Lo que ocurre es que en la facu y en los terciarios por ahora no se está enseñando análisis orientado a servicios. Pero es algo que habría que hacer más hincapié. Porque nosotros creamos este documento, que obvio que después puede necesitar muchas correcciones. Pero nosotros creamos este documento, ¿sí? Y estamos diciendo qué flujo de datos va a haber entre el front y el back. ¿Sí? Y lo podríamos crear sin ninguna base de datos. La base de datos viene después. De hecho, yo todavía no tengo en el software la base de datos. ¿Sí? Y es más por el medio. Ayuda a que empiecen a trabajar en paralelo. No sé si respondí tu pregunta, Nico, pero ¿se entiende? Se entiende, se entiende. Es justo esto lo que yo, cuando mostraste recién en el punto anterior, ahí me quedó claro. Es en Claro, base a eso que uno empieza a determinar qué método tenés que codificar. Y para eso, claro, digamos, en este caso, como lo estás encarando vos, como no era misma, sí, nace el documento por el medio, digamos, no arrancando con la base de datos, sino por determinando los servicios que se van a requerir. exacto, exacto. Claro, ahora Buenísimo. Valesca, el método respawn body a mí me devuelve un string con el body. ¿Sí? No si me devuelve un booleano no me devuelve un string. Pero llegado el caso, vos fijate que en el mapa de cabeceras, ¿sí? En el mapa de cabeceras hay una cabecera llamada dos puntos status. Si yo decido devolver eso, mapa.get status, ¿sí? Tengo acá si fue 200, 400, 500. ¿Sí? Tengo ahí eso. ¿Sí? Um, lo que ocurre, bueno, yo estoy imprimiendo todas las cabeceras, pero podríamos imprimir solo esa cabecera, ¿sí? O adjuntarla al body. Pero si la adjunto al body, no voy a poder hacer lo que quiero la clase que viene, que es armar un list JSON. Ahora se me acaba el tiempo, pero para la clase que viene vamos a armar list JSON. Es decir, yo recibo un JSON con todos los artículos, pero yo quiero un list en Java en JSON. También podría pedir un list en Java de todas las direcciones. ¿Sí? Vamos a verlo eso la clase que viene porque ahí ya se nos agota el tiempo. Y la clase que viene armamos el list en JSON y ya tenemos toda esta prueba operativa. Con esta prueba operativa podemos trabajar los viernes y también la clase que viene de este curso vamos a migrar a un repositorio JDBC. Sí, que puede apuntar a Postgre o puede apuntar a MySQL o a los dos. ¿Sí? Y la migración a la base de datos se va a hacer
y le va a ser transparente al usuario que ejecuta esta prueba. El usuario que ejecuta esta prueba no se va a enterar. ¿Sí? Va a ser un asunto transparente. No se entera del cambio de tecnología. Podrá haber diferencias en cuanto a la performance, seguridad, pero no aunque no funcione. Debería funcionar. ¿Sí? ¿Es claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Hoy voy a subir dos proyectos al repositorio, el servidor y el cliente, y calculen que la clase que viene les voy a dar las pautas del primer trabajo práctico. También el primer trabajo práctico los que cursan los viernes, que va a ser armar el API de servicio pero con artículos. Eso es lo que ocurre. Bueno, voy subiendo al repositorio GitHub. Aplicaciones web. Borro targets. Comprimo. Y clase 4 cliente, borro dist y borro build, que son los binarios, y comprimo. Sí, al repositorio, ahí meto todo. Es este. Bien. Subiendo. Tarda en subir, qué raro. Tan grande es. No debería ser muy pesado, es solo código fuente. Ahora les digo. Está subido, pero me llamó la atención lo que tardó en subir. Vamos a revisar por las dudas que no sea muy grande. No, 51 y 17 kilobytes está bien. Bueno, por hoy me despido. En un rato subo todo subo la grabación, perdón, al Moodle y a YouTube. Y nos vemos el viernes o la semana que viene. Saludos, chicos. Gracias, Carlos. Saludos. Chau, chau.